Tema 1. La cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es todo aquello que incluye los hábitos y habilidades adquiridos por el ser humano, no solo en familia sino también en la sociedad a la cual pertenece. Cultura también se puede definir como un conjunto de ideas y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. ¿De qué depende la cultura? La cultura posee varios significados, todo depende del contexto donde se emplea la palabra. Cada país tiene su propia cultura, la cual es influenciada por muchos factores, entre ellos la música, la danza, la forma de vestir, la tradición, el arte, la religión, etc. Se puede encontrar la misma cultura en diferentes países y diferentes culturas en un mismo país. Tema 2. Cultura latinoamericana. ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en América Latina? Principalmente las ciencias sociales en Latinoamérica tienen la misión de recuperar el pensamiento crítico social. Además, los conceptos sobre la cultura e identidad en América Latina están lejos de haberse agotado. Elementos como lo indígena y lo étnico resultan esenciales para conocer la historia cultural, social y política en Latinoamérica. En la identidad latinoamericana debió permanecer la tradición, las costumbres, las creencias espirituales y todos los elementos originarios de nuestra tierra americana, lo cual tuvo mucho cambio después de la colonización. Esto quiere decir que la identidad latinoamericana solo está relacionada con el viejo mundo. Tema 3. Cultura colombiana. Riquezas culturales en Colombia. Colombia es un país que cuenta con muchas riquezas culturales. Entre ellas podemos encontrar sus tradiciones folclóricas, su gastronomía, danzas afrodescendientes e indígenas. Su cultura nacional se presenta por Gabriel García Márquez en lo literario, por Fernando Botero en lo plástico, por Rogelio Salmona en lo arquitectónico y por muchos más personajes importantes e influyentes en la cultura de nuestro país. Una frase que nos llamó mucho la atención fue: El folclore hace parte de la cultura, pero la cultura no se reduce al folclore. Ya que el folclore es algo que sobresale en nuestro país Colombia, pero la cultura no es solo el folclore, la cultura es algo que debe trascender y no quedarse solo en la literatura, gastronomía, etc. En nuestro país tenemos una visión muy limitada del término cultura, ya que cualquier práctica o manifestación, para muchos es cultura por más mediocre o vulgar que ésta sea, y aunque la cultura debe tener su lado mediocre, es algo que no debe pertenecer a la cultura. La cultura en nuestro país es todo el conjunto de modos de vida, las costumbres, desarrollo artístico, científico e industrial. La cultura también es el conjunto de todas las manifestaciones que se hacen para expresar la vida tradicional de un pueblo. Tema 4. Cultura contemporánea. ¿Cuál es el objetivo de la cultura contemporánea? Su objetivo es fomentar y difundir la producción cultural y las nuevas tendencias artísticas en Latinoamérica. Además, la cultura contemporánea busca el intercambio de la información cultural entre América Latina y Europa, lo cual permite compartir ideas y generar un diálogo intercultural para contribuir al establecimiento de una red entre diversas entidades. A esto se le denomina creación y difusión internacional de la cultura. Otros argumentos acerca de la cultura contemporánea. La cultura contemporánea es la cultura americana. Los norteamericanos a través del cine y la televisión han esparcido su cultura por todo el mundo. Tema 5. Multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad significa pluralismo cultural, promoviendo y dando derecho a la diferencia cultural y ayudando a evitar la discriminación por razones de raza o cultura. La multiculturalidad es algo que debemos poner en práctica todos, ya que en nuestra vida cotidiana se ve claramente que muchas personas son discriminadas, ya en menor cantidad que en tiempos pasados, pero la discriminación por cualquier motivo sigue estando presente hoy en día en muchos lugares del mundo. En esta imagen se ve claramente la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad.
Tema 6. Modernidad e identidad cultural. ¿Qué es identidad cultural? Es el conjunto de elementos unificadores de una sociedad, tales como sus valores, costumbres, tradiciones, formas de expresión, etc. Sin identidad cultural no habrá desarrollo, porque esta es como una huella digital que le permite a un pueblo o una sociedad identificarse, saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Además, también se puede definir la identidad cultural como el sello característico de un pueblo, son sus costumbres y tradiciones, su comportamiento, su historia y geografía, su arte, sus conocimientos, sus idiomas, etc. La identidad cultural también es alma, espíritu, amor por lo nuestro, meta común y acuerdo en lo fundamental para lograr el desarrollo. Es la identificación plena con el pasado, el presente y el porvenir de una sociedad. Tema 7. La cultura en el fenómeno de la globalización. ¿Qué es la globalización cultural? Anteriormente cada sociedad tenía su propia cultura, su propia forma de vestir, preparar la comida, interactuar con los demás, etc. La globalización para muchos puede que sea algo sorprendente, pero para otros es una amenaza, ya que la globalización no afecta solo la economía, sino que también afecta la cultura. Al estar en un mundo que ya está tan interconectado, las pequeñas culturas se están perdiendo y la cultura es algo que poco a poco se está degradando. Esto es globalización cultural. Consecuencias del intercambio cultural. El intercambio entre culturas tiende a favorecer la diversidad dentro de una sociedad, pero a desfavorecer la diversidad entre sociedades. Por ejemplo, si una sociedad comercia una nueva obra, la diversidad de la sociedad va a aumentar, pero la diversidad con respecto a la otra sociedad, con la cual es comercializada la obra, se va a parecer cada vez más. Referencias bibliográficas. Aparte de la unidad de estudio número 2, usamos estas fuentes cibergráficas para extraer y fortalecer la información. Elaborado y editado por Mauricio Calle Herrera y Esteban Castrillón Giraldo.